Antes de sumergirnos en el desgarrador viaje de Pilar, esta viuda que enfrentó la furia de la naturaleza y la crueldad humana, tengo una invitación muy especial para ti, que nos acompañas. ¿Te animas a regalarle un me gusta a este video? A suscribirte a nuestro canal Cuentos de Viuda y a contarme aquí abajito en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Me va a encantar leerte y sentir tu compañía en cuanto termine esta conmovedora historia. Decreto que tu vida se va a llenar de bendiciones, fuerza y mucha salud si te suscribes ahorita mismo, picándole al botón de suscribirse que está aquí abajo. De verdad, con tu apoyo me echas la mano para seguir compartiendo estas narrativas de resiliencia y para llevar el pan a la mesa de mi familia. Con eso ayudas a que esta historia de superación de una viuda que encontró la fuerza en la adversidad llegue a más corazones y a gente bendecida como tú. Ahora sí, prepárate para sentir cada emoción porque la historia de Pilar, la viuda que desafió la esclavitud, un descubrimiento imposible y una redención impactante, está a punto de comenzar. Ve sacando los pañuelos que ya vamos a empezar. El aire sobre San Pedro Cholula, Puebla, se había vuelto denso, casi irrespirable, no solo por la humedad que anunciaba la inminente temporada de lluvias, sino por el peso abrumador de la tristeza que se había instalado en cada rincón de la pequeña casa de madera a orillas del río Atoyac. Pilar, con apenas 32 años, sentía que había envejecido un siglo en los últimos meses. Cada día, una arruga más profunda en su frente. Cada noche una cana nueva en su cabello oscuro. Sus manos, antes ágiles y fuertes, acostumbradas a amasar tortillas de maíz fresco para el desayuno y a cuidar el pequeño huerto familiar que les proveía de sustento, ahora temblaban incontrolablemente al preparar las infusiones de hierbas amargas que apenas lograban aliviar el dolor punzante de Octavio, su esposo. Octavio, el hombre que había sido el pilar inquebrantable de su mundo, el roble que sostenía su hogar, yacía en la cama improvisada en la sala, su cuerpo antes robusto y lleno de vida, ahora consumido por una enfermedad implacable que lo había transformado en una sombra de lo que fue, un eco doloroso y casi irreconocible de su antigua vitalidad. La vida de Pilar y sus 3 hijos, Gael, el mayor de 10 años, con una mirada seria y una madurez prematura que le partía el alma a Pilar cada vez que lo veía. Iker, el mediano de 7, siempre inquieto y curioso, pero ahora silente y observador, como si el mundo a su alrededor se hubiera vuelto demasiado frágil para su energía desbordante, y la pequeña Jimena, de apenas 5, con sus rizos oscuros y su risa que antes llenaba la casa de alegría y luz, ahora apenas un murmullo ahogado por la atmósfera de dolor y desesperanza, había sido sencilla pero plena. Octavio trabajaba la tierra con sus manos callosas, cultivando maíz y frijol en una pequeña parcela arrendada a un vecino, y, aunque el dinero apenas alcanzaba para lo básico, para comprar lo indispensable en el mercado de San Pedro Cholula y para mantener la casa, el amor, la unión familiar y la esperanza de un futuro mejor eran su verdadera riqueza, un tesoro intangible que valoraban por encima de todo. La casa, aunque humilde, construida con madera y lámina, era un refugio de calidez y afecto, un nido de sueños levantado con el esfuerzo de ambos y la visión de ver crecer a sus hijos en ella, libres y felices, lejos de las penurias que ellos mismos habían conocido en su juventud. Pero la tos persistente de Octavio, que al principio atribuyeron a un resfriado común o a la humedad constante del río, se transformó en una fatiga crónica que lo doblegaba, impidiéndole trabajar en el campo. Luego vino un dolor sordo y constante en su costado, un malestar que lo hacía gemir en las noches,
robándole el sueño a él y a Pilar, quienes pasaban las horas en vela, escuchando el crujido de la madera y el lamento silencioso del enfermo. La distancia al centro de salud más cercano, ubicado en la cabecera municipal de San Pedro Cholula, y la falta de recursos económicos para costear consultas y análisis especializados, retrasaron lo inevitable. Los remedios caseros, las cataplasmas de hierbas y las oraciones fervientes no surtieron efecto. La fe de Pilar se ponía a prueba cada día, cada hora que veía a su esposo desvanecerse. Cuando finalmente, con la ayuda de algunos vecinos caritativos que aportaron lo poco que tenían y organizaron una colecta en la pequeña comunidad, lograron que un médico en la ciudad de Puebla lo examinara. El diagnóstico cayó sobre Pilar como un rayo devastador, una sentencia de muerte que resonó en el silencio de la consulta, helándole la sangre. Cáncer agresivo de páncreas en etapa terminal. No había esperanza de cura, solo la cruel certeza de unos pocos meses más de vida, llenos de dolor y la inminente despedida. El médico, un hombre de voz suave pero firme, les explicó con pesar que los tratamientos eran costosos y solo paliativos, destinados a aliviar el sufrimiento, no a erradicar la enfermedad. La medicina moderna no podía hacer nada más por Octavio. Su destino estaba sellado y el tiempo se había convertido en su enemigo más cruel. Pilar sintió que el mundo se le venía encima. La noticia la dejó sin aliento, con un nudo en la garganta que le impedía gritar. Un grito mudo de desesperación que se ahogaba en su pecho, quemándole el alma y dejándola sin fuerzas. Sus manos, acostumbradas a la fortaleza del trabajo y a la dureza de la tierra, ahora temblaban incontrolablemente al darle las medicinas a Octavio. Cada pastilla, un recordatorio amargo de la impotencia, de la fragilidad de la vida, de la injusticia del destino que se ensañaba con su familia. Cada día era una batalla contra el tiempo que se escurría entre sus dedos como arena fina, contra el dolor insoportable de su esposo y contra el miedo que le oprimía el pecho. Un miedo visceral a la soledad, a la incertidumbre y a la abrumadora responsabilidad que se avecinaba. Había vendido lo poco que tenían de valor. Las pocas joyas de plata que le había regalado Octavio en su boda, algunos animales de corral que criaban para consumo propio, incluso la bicicleta vieja que usaba para ir al mercado de San Pedro Cholula. Todo, para costear las medicinas y los viajes agotadores a Puebla, con la vana esperanza de un milagro, de una remisión, de cualquier cosa que le diera un día más con su amado. La casa se vaciaba de objetos, pero se llenaba de una tristeza palpable. Los niños, aunque pequeños, percibían la atmósfera de tristeza y desesperación que envolvía la casa como una niebla fría y pegajosa. Gael, con su mirada profunda y sus hombros tensos, intentaba ayudar en todo lo que podía, cargando agua del pozo o cuidando a sus hermanos menores, asumiendo un rol de protector que no le correspondía a su edad. Su infancia se estaba desvaneciendo rápidamente, reemplazada por una seriedad prematura que preocupaba a Pilar. Iker, más extrovertido y juguetón por naturaleza, ahora se mantenía en silencio, observando a sus padres con una seriedad inusual, preguntando con inocencia por qué papá ya no jugaba con ellos, por qué su voz era tan débil, por qué no se levantaba de la cama para ir a trabajar. Y Jimena, la más pequeña, ajena a la gravedad de la situación, a veces se acurrucaba junto a Octavio en la cama, dibujando en su cuaderno con crayones gastados, mientras él, con un esfuerzo supremo, le acariciaba el cabello con una mano, débil y temblorosa, intentando grabar cada instante de su pequeña, cada detalle de su rostro inocente, cada risa que aún lograba arrancarle, como si supiera que esos momentos eran los últimos. Las noches
eran las más difíciles. Pilar velaba a Octavio, sentada en una silla de madera junto a la cama, escuchando su respiración cada vez más débil y entrecortada, sintiendo el calor de su frente febril, un calor que presagiaba el final inminente. El silencio de la noche se rompía solo por los gemidos ahogados de Octavio o el crujido de la madera de la casa, que parecía lamentar con ellos el paso inexorable del tiempo. A veces, Pilar se arrodillaba junto a la cama, rezando en voz baja, pidiendo un milagro, una señal, cualquier cosa que le diera consuelo. En sus momentos de lucidez, Octavio tomaba la mano de Pilar. Sus ojos, antes llenos de vida y chispa, ahora velados por el dolor y la angustia, pero llenos de lágrimas no por su propio destino, sino por el de su amada familia, por el futuro incierto de sus hijos. «Pilar, mi amor», susurraba con voz apenas audible, cada palabra un esfuerzo supremo que le agotaba las últimas fuerzas. «Prométeme que serás fuerte, por nuestros hijos. No te rindas, por favor. Ellos te necesitan más que nunca. No los dejes solos. Encuentra la fuerza, mi vida, sé su roca». Pilar le prometía, con un nudo en la garganta que le impedía hablar, mientras las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, empapando la mano de su esposo. Sabía que esa promesa era un peso inmenso, una carga que la acompañaría por el resto de su vida, pero también la única ancla que la mantendría a flote en el mar de la desesperación que amenazaba con engullirla por completo. La pequeña casa, que había sido testigo de su amor, sus sueños y sus luchas, ahora se convertía en el escenario de su despedida final. El día llegó, inevitable y cruel, con un amanecer que no trajo consuelo, sino una luz pálida y fría que se filtraba por las rendijas de las ventanas, iluminando el rostro demacrado de Octavio. Con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana, Octavio exhaló su último aliento, su cuerpo finalmente liberado del dolor, dejando a Pilar con un vacío inmenso, un dolor que calaba hasta los huesos y la abrumadora responsabilidad de 3 vidas jóvenes que dependían enteramente de ella. El silencio en la casa era ensordecedor, un silencio pesado y absoluto, roto solo por el llanto ahogado de Pilar y el sollozo confundido de los niños, que no entendían por qué papá ya no se movía, por qué su piel estaba tan fría, por qué no abría los ojos para mirarlos. La casa de madera, que antes resonaba con la risa de Octavio, ahora se sentía fría, vacía y peligrosamente frágil ante el futuro incierto que se cernía sobre ellos. Pilar se sentía como un barco a la deriva, con la tormenta acechando en el horizonte, sin timón, sin velas y con el corazón hecho pedazos. La tierra bajo sus pies parecía desvanecerse, y el miedo a lo desconocido era un abismo que se abría ante ella, un abismo que amenazaba con tragársela entera, junto con sus hijos. El luto por Octavio aún era una herida abierta y sangrante en el corazón de Pilar, una herida que se negaba a cicatrizar, que dolía con cada latido, con cada recuerdo, con cada amanecer sin su presencia. Apenas habían pasado 2 semanas desde que su esposo había exhalado su último aliento, y la pequeña casa de madera a orillas del río Atoyac, que ya se sentía vacía y fría sin él, ahora enfrentaba una amenaza aún más tangible y aterradora. Las lluvias torrenciales, que habían comenzado con el funeral de Octavio, no cesaban. Eran días y noches de un diluvio incesante, un castigo divino que parecía querer borrar todo rastro de la felicidad que una vez habitó en ese hogar. El río Atoyac, normalmente un hilo de agua sereno, se había transformado en una bestia furiosa, un torrente marrón y espumoso que rugía con una fuerza descomunal, devorando las orillas y arrastrando todo a su paso. Pilar, con el corazón encogido por el miedo,
había estado vigilando el nivel del agua desde la ventana. Las noticias de los vecinos eran alarmantes. El río estaba desbordándose en las zonas bajas. La casa de Pilar, construida demasiado cerca de la ribera, estaba en peligro inminente. El agua ya lamía los cimientos y el crujido de la madera bajo la presión del torrente era un presagio funesto. «Tenemos que irnos, hijos», dijo Pilar con voz temblorosa, intentando mantener la calma para no asustarlos más. Gael, con sus 10 años, comprendió la gravedad de la situación. Iker, de 7, se aferró a la mano de su madre, y Jimena, de 5, lloraba asustada por el estruendo del agua y los relámpagos que iluminaban la noche. No había tiempo para empacar. Pilar solo pudo tomar una pequeña mochila con algunas ropas secas, un poco de pan y queso que había guardado, y el diario de Octavio, su último tesoro. «Vamos al viejo galpón», les indicó, señalando hacia una loma cercana. Era un gallinero abandonado, una estructura de madera vieja y desvencijada, pero que, por su elevación, se había salvado de las crecidas en el pasado. La idea de refugiarse allí, en medio de la oscuridad y la tormenta, era aterradora, pero no tenían otra opción. Con Ximena en brazos y Gael e Iker aferrados a su falda, Pilar se abrió paso entre el agua que ya les llegaba a las rodillas, el viento azotando sus rostros y la lluvia cegándolos. Cada paso era una lucha contra la corriente, cada resbalón un grito ahogado de terror. El viejo galpón, con sus tablas podridas y su techo agujereado, no era más que un refugio precario, pero, en ese momento, representaba la única esperanza de supervivencia. Adentro, el olor a humedad y a gallinero viejo era abrumador. Se acurrucaron en un rincón, temblando de frío y de miedo. El rugido del río se escuchaba con una intensidad aterradora, como si la bestia acuática estuviera a punto de devorarlos. La noche fue interminable. Pilar abrazó a sus hijos con todas sus fuerzas, susurrándoles oraciones y promesas de que todo estaría bien, aunque su propio corazón latía desbocado por la angustia. Gael, con su madurez forzada, intentó consolar a sus hermanos, mientras Iker, con su pie lastimado por un golpe contra un tronco arrastrado por la corriente, gemía en silencio. Ximena, agotada, finalmente se durmió en los brazos de su madre, ajena por un momento al infierno que los rodeaba. Pilar no durmió. Sus ojos, fijos en la oscuridad, esperaban el amanecer con una mezcla de terror y anhelo. Cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las rendijas del galpón, revelaron un paisaje de devastación que heló la sangre de Pilar. El río, aunque había bajado un poco su nivel, había dejado a su paso una estela de destrucción inimaginable. Donde antes estaba su casa, ahora solo quedaba un vacío, un espacio desolado cubierto de lodo y escombros, las pocas pertenencias que tenían, los recuerdos de Octavio, los juguetes de los niños, todo había sido arrastrado por la furia del Atoyac. El pequeño huerto, su fuente de alimento, era ahora un lodazal irreconocible. Los árboles estaban arrancados de raíz, los caminos cubiertos de fango, y el silencio que siguió al rugido del río era aún más ensordecedor, un silencio de muerte y desolación. Pilar sintió que el último pilar de su vida se desmoronaba. La casa, el hogar que había construido con Octavio, ya no existía. Estaban solos, sin nada, a la intemperie. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche brotaron sin control, mezclándose con el lodo y la desesperación. Gael, al ver el lugar donde antes estaba su casa, soltó un sollozo ahogado. Iker, con su pie adolorido, se aferró a su madre, y Ximena, al despertar, miró el paisaje con ojos grandes y, asustados, sin comprender la magnitud de la tragedia.
«Mamá, ¿dónde está nuestra casa?», preguntó con voz pequeña, rompiendo el corazón de Pilar. No podían quedarse en el viejo galpón. Era insalubre, peligroso y no ofrecía ninguna protección. La única opción era buscar refugio en la iglesia de San Pedro Cholula, el único edificio lo suficientemente grande y sólido para albergar a los damnificados. Con el corazón pesado y el alma rota, Pilar tomó a Jimena en brazos, ayudó a Iker a caminar cojeando y junto a Gael emprendió el doloroso camino hacia el pueblo, dejando atrás los restos de su vida, los escombros de sus sueños. La iglesia de San Pedro Cholula, con sus muros de piedra y su imponente campanario, se había convertido en un improvisado albergue para cientos de familias que, como Pilar, habían perdido todo en la inundación. Al llegar, el panorama era desolador. El vasto interior de la nave principal estaba abarrotado de gente, hombres, mujeres y niños, todos con la misma mirada de shock y desesperación. Colchonetas improvisadas con mantas viejas cubrían el suelo de mármol, y el aire estaba cargado con el olor a humedad, a cuerpos sin lavar, a comida racionada y a la tristeza colectiva. El padre Miguel, un hombre de edad avanzada con una barba blanca y ojos cansados pero llenos de compasión, hacía lo imposible por organizar la ayuda. «Bienvenidos, hermanos», les dijo con voz ronca a Pilar y sus hijos. «Aquí encontrarán un techo y algo de comer. No es mucho, pero es lo que tenemos». Les asignó un pequeño espacio cerca de una de las columnas, apenas suficiente para que los cuatro se acostaran juntos. Pilar extendió la manta que había logrado salvar, creando un pequeño santuario en medio del caos. La rutina en la iglesia era monótona y agotadora. Los días se mezclaban en una sucesión de necesidades básicas y frustraciones. La comida era escasa y repetitiva. Atole de maíz por la mañana, frijoles y tortillas al mediodía, y a veces, si había suerte, un poco de arroz por la noche. Las donaciones llegaban a cuentagotas y la distribución era un desafío constante. Pilar hacía fila durante horas para conseguir una ración para sus hijos, sintiendo la humillación de la caridad, pero tragándose el orgullo por el bien de Gael, Iker y Ximena. La higiene era una batalla perdida. Con cientos de personas, compartiendo unos pocos baños improvisados, las enfermedades no tardaron en aparecer. La tos seca se extendía como un reguero de pólvora, los resfriados eran constantes y las infecciones estomacales se volvieron comunes debido a la falta de agua potable y la precariedad de las condiciones. Iker, con su pie lastimado, desarrolló una infección que le causaba fiebre y dolor intenso. Pilar, con la ayuda de otras madres, intentaba limpiarle la herida con agua hervida y hierbas, pero los recursos eran limitados y el miedo a que empeorara la carcomía por dentro. Jimena, la más pequeña, sufría de diarrea constante y su cuerpecito se debilitaba día a día. Pilar la abrazaba por las noches, sintiendo su fiebre y su llanto, sintiéndose impotente, rogando a Dios por un milagro. El sufrimiento era palpable en cada rincón de la iglesia. Los niños, acostumbrados a correr y jugar al aire libre, ahora estaban confinados en un espacio reducido, aburridos, irritables y a menudo enfermos. Las peleas entre ellos eran frecuentes y los llantos de los bebés resonaban día y noche. Los adultos, con la incertidumbre del futuro pesando sobre sus hombros, se hundían en la desesperación. Pilar intentaba mantener la moral alta para sus hijos, contándoles historias de Octavio, recordándoles los buenos tiempos, pero su propia fuerza se agotaba. Las limitaciones eran abrumadoras. No había privacidad, no había espacio personal. Dormían pegados unos a otros, escuchando los ronquidos, los lamentos, los susurros de los demás. La falta de sueño era crónica
y el cansancio se acumulaba. Pilar, que siempre había sido una mujer activa y trabajadora, se sentía atrapada, inútil. Quería salir, buscar trabajo, reconstruir su vida, pero ¿a dónde ir? ¿Quién contrataría a una viuda con 3 hijos pequeños, sin casa y sin referencias? Las complicaciones se multiplicaban. Los rumores de robos y conflictos entre los damnificados aumentaban la tensión. La policía local, representada por el comandante Ruiz, hacía rondas esporádicas, pero sus recursos también eran limitados. La ayuda del gobierno era lenta y burocrática, y la gente empezaba a perder la fe en las instituciones. El padre Miguel, con su rostro surcado por las arrugas de la preocupación y la impotencia, hacía lo que podía. Pero los recursos de la parroquia eran limitados, y su voz, antes firme, ahora sonaba quebrada por el cansancio. Pilar escuchaba las conversaciones de los adultos, los lamentos sobre las cosechas perdidas, los negocios destruidos, la imposibilidad de reconstruir sus vidas en un futuro cercano. El futuro se presentaba como un abismo oscuro y sin fondo, un túnel sin luz al final, un callejón sin salida. La esperanza, que había sido su último refugio, comenzaba a desvanecerse por completo, reemplazada por una sensación de desesperación que la ahogaba, un peso insoportable en su pecho que le impedía respirar, que le robaba el aliento y la voluntad. Fue en medio de esta desolación cuando Pilar sentía que ya no le quedaban fuerzas, que la vida le daría un nuevo giro, uno que, aunque en un principio parecería una bendición caída del cielo, se revelaría como una trampa aún más cruel y perversa, un pacto con el diablo disfrazado de ayuda. Una mañana, mientras Pilar intentaba consolar a Jimena, que lloraba por el hambre y el frío, un coche negro, brillante y reluciente, un modelo de lujo que contrastaba violentamente con la pobreza del entorno y la miseria de los damnificados, se detuvo bruscamente frente a la entrada de la iglesia. Era un vehículo que desentonaba violentamente con la humildad del entorno y la desesperación de la gente. La gente, curiosa y expectante, interrumpió sus lamentos y susurros para observar cómo del coche bajaban 2 figuras que Pilar solo había visto una vez en su vida, el día de su boda con Octavio, y que habían mirado todo con un desprecio apenas disimulado, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa, y ellos temieran ser infectados. Eran don Elías y doña Adelaida, los tíos de Octavio, hermanos de su difunta madre. Don Elías, un hombre corpulento con un traje impecable y un sombrero de ala ancha, se ajustó las gafas con un gesto de superioridad. A su lado, doña Adelaida, con un vestido elegante y joyas que brillaban bajo el sol, sostenía un abanico de encaje, a pesar del frío. Sus rostros, aunque intentaban mostrar compasión, revelaban una frialdad calculada. «Pilar, querida», dijo don Elías con una voz que sonaba más a orden que a saludo, mientras se acercaba con pasos lentos y deliberados. «Nos hemos enterado de la terrible tragedia que te ha ocurrido. La muerte de Octavio, la inundación, verdaderamente lamentable». Doña Adelaida asintió con una sonrisa forzada, pero Pilar, en su ingenuidad y desesperación, solo vio la promesa de ayuda en sus ojos. «No podemos permitir que la familia de Octavio, nuestra propia sangre, viva en estas condiciones», añadió doña Adelaida, extendiendo una mano enguantada hacia Ximena, que se escondió detrás de Pilar, sintiendo una extraña incomodidad. «Hemos venido a ofrecerles un hogar, un lugar seguro en nuestra hacienda. Tienen un cuartito de empleada que pueden usar y no tendrán que preocuparse por la comida ni por el techo. Es lo menos que podemos hacer por la memoria de nuestro sobrino». Pilar sintió un nudo de emoción en la garganta. Lágrimas de alivio brotaron de sus ojos, lavando el cansancio
y la desesperación de sus mejillas. Era una respuesta a sus oraciones, un milagro en medio de la desolación. La idea de un techo seguro, de comida caliente para sus hijos, de salir de la miseria y la insalubridad de la iglesia, era todo lo que podía desear en ese momento. Los niños, al escuchar la palabra hogar, levantaron la vista con una chispa de esperanza en sus ojos. Gael, aunque cauteloso por naturaleza, sintió un alivio palpable. Iker sonrió por primera vez en días, olvidando por un instante el dolor de su pie. Pilar, con el corazón lleno de gratitud y la mente nublada por el cansancio, la desesperación y la ingenuidad, no vio las miradas calculadoras que los tíos intercambiaron, ni el brillo frío en sus ojos, ni la sutil sonrisa de triunfo que se dibujó en los labios de don Elías. Ella realmente creyó que era algo bueno, una bendición caída del cielo, pero no sabía lo que estaba por venir. La mañana siguiente, bajo un cielo que aún prometía lluvia, un viejo camión de carga de la hacienda San Gabriel llegó al viejo galpón. El conductor, un hombre silencioso y de mirada cansada, apenas intercambió palabras con Pilar. La familia subió a la parte trasera del camión, sentándose sobre el suelo de metal frío, con el viento golpeando sus rostros y el olor a óxido y tierra mojada impregnando sus ropas. No tenían equipaje, solo la incertidumbre de lo que les esperaba. Gael, con su mirada seria, se aferraba a Iker, mientras Jimena, acurrucada en los brazos de Pilar, observaba el paisaje desolado con ojos curiosos. El viejo galpón, su último refugio, se alejaba en el horizonte y con él la última pizca de su independencia. El viaje a la hacienda San Gabriel fue corto pero significativo. A medida que se acercaban, el paisaje cambió. Los campos de maíz y frijol dieron paso a extensas plantaciones de agave y nopal, cuidadosamente cultivadas y delimitadas por cercas de piedra. La hacienda San Gabriel se alzaba imponente en la distancia, una construcción colonial de paredes blancas y techos de teja roja, rodeada de jardines bien cuidados y árboles centenarios. Era un contraste brutal con la humildad de su vida anterior, un mundo de opulencia y poder que Pilar nunca había imaginado. Sin embargo, a pesar de su belleza, la hacienda irradiaba una frialdad que le heló la sangre. No era un hogar, sino una fortaleza. El camión se detuvo en la parte trasera de la hacienda, lejos de la entrada principal. Un grupo de trabajadores, con rostros curtidos por el sol y miradas resignadas, los observó con una mezcla de curiosidad y compasión. Don Elías y doña Adelaida los esperaban en el patio, de servicio, flanqueados por un capataz de aspecto severo y una ama de llaves con el ceño fruncido. «Bienvenidos a la hacienda San Gabriel», dijo don Elías con un gesto amplio, pero sin una pizca de calidez en su voz. «Este será su nuevo hogar». Señaló un pequeño cuartito de adobe, apartado de las viviendas de los demás empleados, casi pegado a los corrales de los animales. El cuartito era diminuto, apenas lo suficiente para una cama individual y un pequeño baúl. Las paredes estaban desnudas, el suelo de tierra apisonada, y una única ventana diminuta dejaba entrar una luz tenue. Olía a humedad y a encierro. No había baño propio, ni cocina. Pilar sintió un nudo en el estómago. Era una celda, no un hogar. «Aquí dormirán», dijo doña Adelaida con su voz cortante. «Las instalaciones sanitarias están al fondo, compartidas con los demás. La comida se les dará en la cocina de servicio a las horas establecidas. Y no esperen lujos. Esto es una hacienda de trabajo, no un hotel». La primera noche en la hacienda San Gabriel fue un tormento. Pilar intentó acomodar a los niños en la única cama. Gael y Jimena durmieron apretados,
mientras Iker se acurrucó en el suelo sobre un petate viejo que les habían prestado. Pilar se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, escuchando los ruidos de los animales en los corrales cercanos, el viento silbando por las rendijas y el llanto ahogado de Jimena, que extrañaba su cama y la presencia de su padre. La promesa a Octavio de ser fuerte se sentía como una carga insoportable. Al día siguiente, la rutina de la caridad de los tíos se reveló en toda su crudeza. Pilar fue asignada a las labores más pesadas y desagradables de la hacienda. Desde el amanecer hasta el anochecer, limpiaba los corrales de los cerdos y las vacas, un trabajo extenuante y maloliente que le dejaba las manos agrietadas y el cuerpo dolorido. Luego debía ayudar en la cocina, lavando montañas de platos y ollas, o en la lavandería, frotando la ropa de los tíos y de los demás empleados. No había descanso, no había un momento para ella o para sus hijos. Los niños no se salvaron. Don Elías y doña Adelaida, bajo el pretexto de enseñarles el valor del trabajo, los incorporaron a las labores de la hacienda. Gael, a sus 10 años, fue enviado a los campos de agave, donde debía cargar pesados canastos de pencas recién cortadas, bajo el sol abrasador. Sus pequeños hombros se doblaban bajo el peso y sus manos se llenaban de ampollas. Iker, de 7, fue asignado a cuidar las gallinas y a recoger los huevos, un trabajo que, aunque menos pesado, lo mantenía ocupado desde el amanecer hasta el anochecer, sin tiempo para jugar o para estudiar. Ximena, la más pequeña, fue obligada a ayudar a la ama de llaves en tareas domésticas ligeras, como limpiar el polvo o doblar ropa, pero su inocencia se marchitaba con cada regaño y cada mirada fría de doña Adelaida. La educación de los niños era inexistente. Cuando Pilar preguntó por la escuela, doña Adelaida se rió con desprecio. ¿Escuela para qué? Aquí se aprende a trabajar, Pilar. Esa es la mejor educación que pueden tener. Además, no tenemos tiempo ni dinero para esas tonterías. Necesitamos manos que ayuden. Las palabras de doña Adelaida eran un golpe directo al corazón de Pilar. Octavio siempre había soñado con que sus hijos tuvieran una educación, que no tuvieran que vivir la vida de penurias que ellos habían conocido. Ahora, ese sueño se desvanecía en la hacienda San Gabriel. El salario de Pilar era irrisorio, apenas unas pocas monedas que no alcanzaban para comprar ni siquiera un dulce para sus hijos. La comida que les daban era escasa y de mala calidad, a menudo las sobras de la cocina de los tíos. Los niños estaban siempre hambrientos, sus rostros pálidos y sus cuerpos delgados. Pilar intentaba complementar su dieta con lo poco que podía rescatar de los campos o de los corrales, pero era insuficiente. La ropa que vestían estaba gastada y sucia, y no tenían acceso a medicinas cuando enfermaban. La vida en la hacienda San Gabriel era una forma sutil de esclavitud. No había cadenas visibles, pero la dependencia económica, la falta de libertad, el trabajo extenuante y la negación de derechos básicos los mantenían atrapados. Pilar y sus hijos eran prisioneros en una jaula dorada, donde la opulencia de los tíos contrastaba brutalmente con su miseria. Don Elías y doña Adelaida los trataban con desprecio, recordándoles constantemente su generosidad y su deuda para con ellos. No olviden quién les dio un techo y comida cuando no tenían nada, les decía don Elías con una sonrisa torcida. Nos deben todo. Pilar sentía que su espíritu se marchitaba día a día. La promesa a Octavio de ser fuerte se volvía una burla. ¿Cómo podía ser fuerte cuando la estaban despojando de su dignidad, de su libertad y del futuro de sus hijos? Las noches, en el cuartito oscuro y húmedo, eran un tormento de lágrimas silenciosas y desesperación.
Abrazaba a sus hijos, sintiendo sus pequeños cuerpos delgados, y se preguntaba si alguna vez lograrían escapar de esa prisión. La hacienda San Gabriel, con sus muros imponentes y sus jardines hermosos, se había convertido en el escenario de su mayor humillación, un lugar donde la esperanza parecía haber muerto. La vida en la hacienda San Gabriel se había convertido en una rutina monótona y agotadora, un ciclo interminable de trabajo forzado y humillación. Pilar y sus hijos eran sombras que se movían por los vastos terrenos de la hacienda, sus rostros marcados por el cansancio y la resignación. La esperanza, esa chispa vital que Pilar había prometido mantener viva para Octavio, se extinguía lentamente, ahogada por el peso de la servidumbre. Los días se sucedían indistinguibles unos de otros, bajo la mirada fría y calculadora de don Elías y doña Adelaida, quienes se regodeaban en su poder y en la dependencia de la familia. Sin embargo, el destino, caprichoso y a veces justo, tenía otros planes. La hacienda San Gabriel, con sus extensas plantaciones de agave y nopal, era un negocio próspero que atraía a importantes figuras del ámbito político y empresarial de Puebla y de la Ciudad de México. Don Elías, siempre buscando expandir su influencia y sus riquezas, organizaba con frecuencia reuniones y eventos sociales en la hacienda, donde exhibía su opulencia y sus conexiones. Fue en uno de esos eventos, una tarde calurosa de primavera, cuando un rayo de esperanza, disfrazado de una mujer elegante y de mirada perspicaz, irrumpió en la vida de Pilar. La licenciada Elena Durán era una abogada reconocida en la Ciudad de México, especializada en derechos humanos y laborales. Su reputación la precedía, una mujer de principios inquebrantables, con una inteligencia aguda y una profunda empatía por los más vulnerables. Había sido invitada a la hacienda San Gabriel por don Elías para discutir un posible acuerdo de exportación de agave a una empresa internacional, un negocio que prometía grandes ganancias. Elena Durán llegó a la hacienda con su equipo, una mujer de 1900, unos 40 y tantos años, vestida con un traje impecable, pero con una mirada que no se dejaba engañar por las apariencias. Desde el momento en que puso un pie en la hacienda San Gabriel, Elena Durán notó algo que la inquietó. A pesar de la opulencia de la casa principal y la aparente prosperidad de los campos, había una tensión palpable en el ambiente, una tristeza silenciosa en los ojos de los trabajadores. Su experiencia en casos de explotación laboral la había dotado de una sensibilidad especial para detectar las injusticias ocultas. Mientras don Elías y doña Adelaida la recibían con sonrisas forzadas y un despliegue de atenciones, Elena Durán observaba con discreción el ir y venir de los empleados. Fue durante un recorrido por las instalaciones de la hacienda, bajo el pretexto de conocer el proceso de producción del agave, cuando Elena Durán vio por primera vez a Pilar y a sus hijos. Pilar estaba en los corrales, limpiando el estiércol de las vacas, su cuerpo encorvado por el esfuerzo, sus manos enrojecidas y agrietadas. Gael y Iker trabajaban en los campos cercanos, bajo el sol implacable, cargando canastos que parecían demasiado pesados para sus pequeños cuerpos. Jimena, con su vestido sucio y su mirada perdida, ayudaba a la ama de llaves a limpiar un patio. Los niños no reían, no jugaban. Sus rostros eran pálidos y sus ojos, antes llenos de la chispa de la infancia, ahora reflejaban una tristeza profunda y una resignación prematura. Elena Durán sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. La imagen de esos niños trabajando en esas condiciones, sin la alegría y la despreocupación propias de su edad, le recordó a casos que había investigado en el pasado. Durante su estancia en la hacienda, que se prolongó por varios días debido a las complejas negociaciones,
Elena Durán observó con más detenimiento a la familia de Pilar. Notó sus ropas gastadas y sucias, sus manos lastimadas, la escasez de comida en sus platos en la cocina de servicio y las largas horas de trabajo a las que eran sometidos, desde el amanecer hasta bien entrada la noche. También notó la ausencia de libros o cuadernos, la falta de cualquier indicio de escolarización. Su instinto, forjado en años de lucha por la justicia, le decía que algo andaba muy mal, que detrás de la fachada de caridad de los tíos se escondía una verdad mucho más oscura. Una tarde, mientras don Elías y doña Adelaida estaban ocupados con otros invitados, Elena Durán, con sutileza y una estrategia cuidadosamente planeada, se acercó a Pilar. La encontró en el lavadero, frotando ropa con una fuerza que parecía agotar sus últimas energías. «Buenas tardes», dijo Elena Durán con una voz suave y amable, muy diferente a la de los tíos. Pilar, sobresaltada, levantó la vista, sus ojos llenos de sorpresa y desconfianza. «Buenas tardes, licenciada», respondió, bajando la mirada de inmediato, temerosa de cualquier interacción con los invitados importantes. Elena Durán se presentó formalmente, explicando que era abogada y que estaba interesada en las condiciones de vida de los trabajadores de la hacienda. Le preguntó a Pilar sobre su situación, sobre su familia, sobre cómo había llegado a la hacienda San Gabriel. Pilar, al principio reticente por miedo a las represalias de los tíos y acostumbrada a la indiferencia de los señores, apenas respondía con monosílabos. Pero Elena Durán no se rindió. Con una paciencia infinita y una mirada genuina de preocupación, le habló de sus propios hijos, de la importancia de la educación, de los derechos que todo ser humano tiene. Le preguntó por Octavio, por la casa que el río se había llevado. Poco a poco, la barrera de miedo y desconfianza de Pilar comenzó a ceder. La amabilidad de Elena Durán era tan inusual en ese entorno que Pilar se sintió por primera vez en mucho tiempo vista, escuchada. Con la voz quebrada, comenzó a contar su historia: la muerte de Octavio, la inundación, la pérdida de su hogar, la caridad de los tíos, las promesas incumplidas, el trabajo extenuante, la falta de comida, la negación de la escuela para sus hijos. Las palabras salían de ella como un torrente, una confesión dolorosa de su sufrimiento y el de sus pequeños. Le habló de Gael, Iker y Ximena, de cómo sus infancias estaban siendo robadas, de cómo se sentía atrapada, sin salida. Elena Durán escuchó con atención, su rostro reflejando una mezcla de indignación y compasión. Cuando Pilar terminó, la abogada tomó su mano, un gesto simple pero lleno de humanidad que hizo que Pilar sintiera un calor inesperado en su corazón. «Pilar», dijo Elena Durán con voz firme pero suave, «lo que usted y sus hijos están viviendo no es caridad. Es trabajo análogo a la esclavitud. Es un delito grave y usted tiene derechos. No está sola. Yo puedo ayudarla». Las palabras de Elena Durán resonaron en el alma de Pilar como un eco de la promesa de Octavio. «No te rindas». Por primera vez en mucho tiempo, un rayo de esperanza, brillante y poderoso, se abrió paso en la oscuridad de su desesperación. Las palabras de la licenciada Elena Durán resonaron en la mente de Pilar como un eco persistente, una melodía de esperanza que había olvidado que existía. Trabajo análogo a la esclavitud. Es un delito grave. Usted tiene derechos. No está sola. Yo puedo ayudarla. Esas frases se repetían una y otra vez, chocando contra el muro de miedo y resignación que había construido a su alrededor. La idea de denunciar a don Elías y doña Adelaida, personas tan poderosas y crueles, le parecía una locura, un acto de suicidio. El miedo a las represalias era visceral, un nudo en el estómago que la paralizaba.
¿Qué pasaría si los tíos se enteraban? ¿Los echarían a la calle? ¿Les harían algo peor? La incertidumbre era un abismo. Sin embargo, la imagen de sus hijos, sus rostros pálidos, sus manos lastimadas, sus ojos sin brillo, era un motor más poderoso que cualquier miedo. Gael con sus hombros encorvados bajo el peso de los canastos de agave, Iker con sus pequeños dedos llenos de ampollas por el trabajo en el gallinero, Jimena con su risa apagada y su mirada perdida. Ellos eran su razón de ser, la promesa que le había hecho a Octavio. No podía permitir que sus infancias fueran robadas, que crecieran en la servidumbre. La dignidad de sus hijos valía más que su propio miedo. Elena Durán, con una paciencia infinita y una estrategia cuidadosamente planeada, se reunió en secreto con Pilar varias veces más. Le explicó en detalle qué significaba el trabajo análogo a la esclavitud según la ley mexicana. Le mostró documentos, le habló de otros casos que había ganado. Le aseguró que contaría con protección legal y que no estaría sola en este proceso. Le habló de la importancia de la justicia, no solo para ella, sino para sentar un precedente y evitar que otros sufrieran lo mismo. La abogada le dio fuerzas, le recordó la valentía que ya había demostrado al sobrevivir a la pérdida de su esposo y su hogar. Pilar, usted es una leona. Ha soportado lo indecible, ahora es el momento de rugir por sus cachorros. Finalmente, Pilar tomó la decisión. Fue una noche, en el cuartito oscuro y húmedo, mientras abrazaba a sus hijos dormidos. Sintió una fuerza que no sabía que poseía, una determinación férrea que venía de lo más profundo de su ser. Por ellos lo haría. Por Octavio, por su memoria, por su propia dignidad. Al día siguiente, en un encuentro clandestino fuera de la hacienda, Pilar le dio a Elena Durán su consentimiento para iniciar el proceso legal. Le contó cada detalle, cada humillación, cada día de trabajo forzado, cada palabra cruel de los tíos. Elena Durán grabó su testimonio, recopiló pruebas discretamente, habló con otros trabajadores que, aunque temerosos, confirmaron las condiciones de explotación. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República en Puebla, especializada en delitos de trata de personas y explotación laboral. Elena Durán, con su influencia y su conocimiento de los medios, sabía que para que el caso tuviera el impacto necesario y garantizara la protección de Pilar y sus hijos, debía salir a la luz pública. La historia de Pilar, la viuda que había perdido todo y que ahora era sometida a la esclavitud junto a sus hijos por sus propios tíos, era una bomba mediática. El estallido fue inmediato y devastador para don Elías y doña Adelaida. Los principales noticieros de la Ciudad de México y Puebla, los periódicos de mayor circulación y las redes sociales se hicieron eco de la noticia. Escándalo en Hacienda San Gabriel. Tíos someten a viuda y huérfanos a esclavitud moderna, titulaban los diarios. Las imágenes del cuartito de empleada, las fotos de los niños trabajando en los campos, los testimonios anónimos de otros trabajadores, todo se difundió como pólvora. La opinión pública se indignó. La sociedad mexicana, sensible a los temas de injusticia social, clamó por justicia. Don Elías y doña Adelaida, acostumbrados a la impunidad y al respeto que les confería su riqueza, se vieron de repente en el ojo del huracán. Intentaron negar las acusaciones, argumentando que estaban ayudando a su sobrina política por caridad, que Pilar era una ingrata y una mentirosa. Pero las pruebas eran contundentes, y la voz de Elena Durán, amplificada por los medios, era inquebrantable. La licenciada apareció en programas de televisión, concedió entrevistas, explicando con claridad la figura del trabajo análogo a la esclavitud y la gravedad del delito. Esto no es caridad, es explotación.
es un crimen contra la dignidad humana y no lo vamos a permitir, declaró con firmeza. La presión mediática fue tan intensa que las autoridades no tuvieron más remedio que actuar con celeridad. El comandante Ruiz, jefe de una unidad especializada de la Policía Federal en Puebla, recibió la orden directa de intervenir. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a despuntar sobre la hacienda San Gabriel, una caravana de vehículos policiales y camionetas de medios de comunicación irrumpió en la propiedad. La escena fue caótica. Periodistas con cámaras y micrófonos, policías armados y la presencia imponente de Elena Durán, quien acompañaba a los agentes. Don Elías y doña Adelaida salieron de la casa principal con rostros lívidos y expresiones de incredulidad y furia. ¿Qué significa esto? Están invadiendo mi propiedad. Soy don Elías, me van a escuchar, bramó don Elías intentando imponer su autoridad. Pero el comandante Ruiz, un hombre de pocas palabras y mirada de acero, no se inmutó. Don Elías, doña Adelaida, quedan arrestados por los delitos de trabajo análogo a la esclavitud, explotación laboral y lo que resulte de la investigación. Tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que digan podrá ser usado en su contra. Mientras los tíos eran esposados, sus gritos de indignación y sus amenazas se perdían en el bullicio. Pilar, Gael, Iker y Ximena fueron encontrados en el cuartito de empleada, sus rostros marcados por el miedo y la confusión, pero también por una incipiente chispa de esperanza. Elena Durán se acercó a ellos con una sonrisa cálida y tranquilizadora. Están a salvo, Pilar. Son libres. Las palabras de la abogada fueron como un bálsamo para el alma de Pilar. Abrazó a sus hijos con una fuerza renovada, sintiendo que el peso de la jaula dorada finalmente se desprendía de sus hombros. La justicia, aunque tardía, había comenzado a manifestarse. La escena en la hacienda San Gabriel fue de un caos controlado, pero para Pilar y sus hijos fue el amanecer de una nueva era. Mientras don Elías y doña Adelaida eran esposados y conducidos a las patrullas, sus gritos de indignación y sus amenazas resonaban en el patio, pero ya no tenían el mismo poder. La presencia de la licenciada Elena Durán, flanqueada por el comandante Ruiz y su equipo, era un escudo impenetrable. Los periodistas, ávidos de cada detalle, documentaban el momento, sus cámaras capturando la humillación de los tíos y la liberación de la familia. Elena Durán se acercó a Pilar, quien abrazaba a sus hijos con una fuerza protectora. Sus cuerpos temblaban de miedo y de una emoción que aún no lograban comprender del todo. «Pilar, están a salvo», repitió la abogada, su voz suave pero firme. «Son libres. Nadie volverá a hacerles daño». Pilar levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas que ya no eran de tristeza, sino de un alivio abrumador. «Gracias, licenciada», susurró, su voz apenas audible. «Gracias por todo». Gael, Iker y Ximena, aunque aún asustados, miraban a Elena Durán con una mezcla de curiosidad y gratitud, como si fuera un ángel caído del cielo. El comandante Ruiz, con su habitual seriedad, se acercó. «Señora Pilar, la Fiscalía ha dispuesto un refugio temporal para usted y sus hijos en la ciudad de Puebla. Estarán seguros allí mientras se resuelve su situación y se les brinda el apoyo necesario». Pilar asintió, sintiendo que el suelo bajo sus pies, que antes había sido incierto, ahora comenzaba a solidificarse. Elena Durán les explicó que el refugio era un lugar seguro, con comida, ropa limpia y atención médica y psicológica, especialmente para los niños, quienes habían sufrido un trauma considerable. La salida de la hacienda San Gabriel
fue un momento cargado de simbolismo. Pilar y sus hijos subieron a una camioneta de la fiscalía, escoltados por Elena Durán. Al pasar frente a la casa principal, donde don Elías y doña Adelaida eran subidos a otra patrulla, Pilar no sintió odio, solo una profunda sensación de liberación. Los tíos la miraron con ojos inyectados en furia, pero su poder se había desvanecido. Pilar les devolvió la mirada, no con desafío, sino con la dignidad recuperada de quien ha sobrevivido a la adversidad. El refugio en Puebla era un lugar sencillo, pero acogedor. Por primera vez en meses, Pilar y sus hijos tuvieron camas limpias, comida abundante y la seguridad de un techo sin goteras. Los niños recibieron atención médica. Iker fue tratado por sus ampollas y Jimena por una tos persistente. Un equipo de psicólogos comenzó a trabajar con ellos, ayudándolos a procesar el trauma vivido. Gael, el más afectado por la responsabilidad que había asumido, comenzó a abrirse, a hablar de sus miedos y de su rabia. Iker, poco a poco, recuperó su chispa juguetona, y Jimena, con el tiempo, volvió a reír con la alegría de una niña. Elena Durán se convirtió en una figura fundamental en sus vidas. No solo era su abogada, sino también una mentora y una amiga. La visitaba con frecuencia en el refugio, les llevaba libros y juguetes, y pasaba horas hablando con Pilar, ayudándola a planificar su futuro. Le explicó que el proceso legal contra don Elías y doña Adelaida sería largo y complejo, pero que las pruebas eran sólidas y la presión mediática garantizaba que no habría impunidad. La abogada también le informó que, como parte de la reparación del daño, Pilar tendría derecho a una indemnización y a la restitución de algunos bienes, incluyendo la propiedad del Bajío de las Garzas, que había sido de la familia de Octavio y que los tíos habían despreciado. Pilar, con el apoyo de Elena Durán, comenzó a reconstruir su vida. La abogada la ayudó a buscar trabajo. Gracias a su experiencia en el campo y su ética de trabajo, Pilar encontró empleo en una cooperativa agrícola en las afueras de Puebla, un lugar donde se valoraba el esfuerzo y se pagaba un salario justo. Era un trabajo digno, que le permitía aplicar sus conocimientos y, lo más importante, le daba la estabilidad económica para sustentar a sus hijos. El salario era modesto, pero suficiente para alquilar una pequeña casa en un barrio tranquilo de Puebla y para cubrir las necesidades básicas de su familia. La educación de los niños se convirtió en una prioridad. Gael, Iker y Jimena fueron inscritos en 1900, la escuela pública. Gael, con su inteligencia y madurez, destacó en sus estudios, absorbiendo cada conocimiento con avidez. Iker, con su energía, encontró alegría en el aprendizaje y en los juegos con sus nuevos amigos. Jimena, la más pequeña, floreció en un ambiente de seguridad y amor, recuperando la inocencia y la alegría de su infancia. Pilar los veía ir a la escuela cada mañana, con sus uniformes limpios y sus mochilas, y sentía un orgullo inmenso. Era el sueño de Octavio hecho realidad. El legado de Octavio, la promesa de ser fuerte y no rendirse, se había cumplido. Pilar honraba su memoria trabajando con honestidad y dedicación, enseñando a sus hijos el valor del esfuerzo, la dignidad y la justicia. La familia, aunque marcada por el pasado, miraba hacia el futuro con esperanza. La vida en Puebla era diferente a la vida en San Pedro Cholula, pero era una vida de libertad, de oportunidades y de paz. Pilar sabía que el camino no sería fácil, pero ya no estaba sola. Tenía a sus hijos, el apoyo de Elena Durán y la fuerza que había descubierto en lo más profundo de su ser. La redención no era un punto final, sino el inicio de un nuevo capítulo,
lleno de posibilidades. A medida que la vida de Pilar y sus hijos se estabilizaba en la ciudad de Puebla, la historia del tatarabuelo don Ezequiel y su tesoro escondido en el Bajío de las Garzas seguía resonando en sus mentes, no como una búsqueda de riqueza material, sino como un eco de la promesa de Octavio y un símbolo de la resiliencia. Aunque el oro no había sido el motor directo de su liberación, Pilar sabía que ese lugar, que los tíos habían despreciado y que había sido el escenario de su humillación, guardaba un significado especial, una lección oculta. Con la ayuda inestimable de Elena Durán, quien había asegurado que el Bajío de las Garzas fuera legalmente reconocido como propiedad de Pilar tras la denuncia y el complejo proceso legal contra los tíos, se inició un proyecto de transformación. No se trataba de buscar riquezas, sino de sanar una herida en la tierra, de convertir un símbolo de desprecio y abandono en uno de esperanza, productividad y belleza. Pilar, con una pequeña parte de sus ahorros obtenidos de su trabajo en la cooperativa y con el apoyo entusiasta de la misma cooperativa agrícola, que vio en su proyecto una oportunidad de desarrollo comunitario y un ejemplo de sostenibilidad, inició el saneamiento del Bajío. Durante meses, equipos de trabajo, bajo la supervisión de ingenieros ambientales y con la participación activa de Pilar y Gael, trabajaron incansablemente. Drenaron el agua estancada que había permanecido por décadas, creando un sistema de canales que permitía el flujo natural del agua hacia un arroyo cercano, evitando futuras acumulaciones. Limpiaron la maleza densa y la basura acumulada que los tíos habían arrojado allí sin miramientos, revelando la tierra fértil que se escondía debajo, una tierra rica en nutrientes y lista para ser cultivada. Para su sorpresa y alegría, durante el proceso de drenaje y excavación, descubrieron varios manantiales de agua pura que habían estado ocultos y ahogados bajo el fango y la vegetación podrida. Estos manantiales eran una fuente de vida inesperada, un verdadero tesoro natural que prometía fertilidad y abundancia para cualquier cultivo. Poco a poco, el lugar que antes era un pantano pestilente y temido, un basurero, según don Elías, comenzó a transformarse de manera asombrosa. Donde antes había lodo, negro y putrefacción, ahora surgía un estanque de agua cristalina, alimentado por los manantiales, rodeado de vegetación nueva y exuberante que Pilar y los niños plantaron con sus propias manos. Árboles frutales, plantas medicinales y flores de colores vibrantes comenzaron a adornar las orillas, atrayendo mariposas y colibríes. Las garzas, que le daban nombre al lugar, regresaron en mayor número, junto con otras aves migratorias y pequeños animales, convirtiéndolo en un santuario natural, un oasis de vida y biodiversidad. Este lugar, que los tíos habían despreciado y que había sido el escenario de su crueldad, se convirtió en un símbolo tangible de la resiliencia de Pilar y sus hijos, y de cómo la vida puede renacer incluso en las condiciones más adversas, transformando la desolación en belleza y prosperidad. En el centro de este nuevo estanque, Pilar mandó construir un pequeño kiosco de madera, sencillo, pero hermoso, con la ayuda de algunos artesanos locales que se ofrecieron voluntariamente, conmovidos por su historia y deseosos de contribuir a este proyecto de renacimiento. En él colocó una placa de bronce con una inscripción que decía: «Para Octavio, que buscó la vida en la tierra fértil, y para don Ezequiel, que nos enseñó a encontrarla en el lodo. Aquí renace la esperanza». Este lugar, que los tíos habían despreciado y que había sido el escenario de su crueldad, se convirtió en un símbolo de la resiliencia de Pilar y sus hijos. Ya no era el cenagal de la desdicha, sino el estanque de la esperanza,
un lugar de paz, belleza y productividad, donde la familia podía pasar las tardes, recordar a Octavio y soñar con el futuro, un futuro que ahora parecía brillante y lleno de posibilidades. Pilar no buscó el oro de don Ezequiel con la misma avidez y codicia que los tíos. Para ella, el verdadero tesoro ya había sido encontrado: la libertad, la dignidad y el amor inquebrantable de su familia. Sin embargo, un día, mientras Gael e Iker ayudaban a plantar árboles frutales cerca del estanque, sus palas chocaron con algo duro. Al excavar con más cuidado, con la emoción creciendo en sus pequeños corazones, encontraron un pequeño cofre de madera corroído por la humedad y el tiempo, pero intacto. Dentro no había montañas de monedas de oro, sino un puñado de joyas antiguas de diseño colonial y un diario más detallado de don Ezequiel. El diario hablaba de su amor por la tierra, de su desconfianza hacia la avaricia y de cómo la verdadera riqueza no era el oro, sino la capacidad de transformar la adversidad, de trabajar la tierra con honestidad, de cuidar el entorno y de encontrar la belleza y la abundancia en lo que otros despreciaban. Las joyas, aunque valiosas, eran un tesoro secundario. Pilar decidió guardar las joyas como un legado familiar, un recordatorio de su historia y de la sabiduría de su tatarabuelo, y el diario se convirtió en una lectura recurrente para sus hijos, una guía moral para sus vidas, un mapa hacia la verdadera felicidad y el éxito. Un año después de su liberación y de la condena de don Elías y doña Adelaida, la vida de Pilar y sus hijos era irreconocible, un testimonio viviente de la fuerza inquebrantable del espíritu humano y de la justicia que, aunque a veces tarda, finalmente llega. La hacienda San Gabriel, que había sido embargada y subastada tras la condena de los tíos por sus múltiples fraudes, evasión fiscal y el delito de trabajo análogo a la esclavitud, fue adquirida por una fundación dedicada al desarrollo rural. Esta fundación la transformó en un centro de capacitación agrícola y desarrollo comunitario para familias vulnerables de la región de San Pedro Cholula, un lugar donde se enseñaban técnicas de cultivo sostenible, se brindaba apoyo a pequeños productores y se promovían los derechos laborales. Pilar, con su experiencia en el campo, su inquebrantable ética de trabajo y su inspiradora historia de superación, fue invitada a trabajar allí como supervisora y capacitadora. Era un puesto de liderazgo que le permitía no solo aplicar sus conocimientos, sino también ayudar a otras personas en situaciones similares, compartiendo su experiencia y brindando esperanza y herramientas para que construyeran sus propios futuros dignos. La familia vivía ahora en una casa modesta, pero propia, construida con esfuerzo y amor en un terreno cercano al estanque de la Esperanza, a poca distancia de San Pedro Cholula. Era una casa luminosa, con grandes ventanales que dejaban entrar el sol y el aire fresco, un pequeño huerto que Pilar cultivaba con esmero, produciendo alimentos orgánicos para su mesa, y un jardín lleno de flores de colores vibrantes, donde las risas de Gael, Iker y Jimena resonaban con una alegría que antes parecía imposible. Gael, ahora un adolescente alto y fuerte, destacaba en la escuela y soñaba con estudiar agronomía en la universidad para mejorar las técnicas de cultivo y ayudar a su comunidad a prosperar de manera sostenible. Iker, con su energía inagotable, se había convertido en un hábil jardinero y un apasionado de la naturaleza, cuidando el huerto familiar y aprendiendo sobre las plantas y los animales con una curiosidad insaciable. Y Jimena, la más pequeña, era una niña feliz y curiosa, que pasaba horas dibujando en el kiosco del Estanque de la Esperanza, creando mundos de fantasía y color, con la libertad de una infancia recuperada
y la seguridad de un hogar amoroso. Pilar, sentada en el porche de su nuevo hogar al atardecer, observaba a sus hijos jugar en el jardín. El sol teñía el cielo de naranja y púrpura, reflejándose en las aguas tranquilas del estanque, creando un paisaje de paz y serenidad que llenaba su alma. Recordaba aquella noche terrible en el cuartito de la hacienda, cuando pensó que Dios la había abandonado, cuando la desesperación la había consumido hasta el último aliento. Ahora entendía que la vida, a veces, nos empuja al abismo no para matarnos, sino para enseñarnos que tenemos una fuerza interior insospechada, una capacidad de resiliencia que solo se revela en los momentos más oscuros. Comprendió que la verdadera riqueza no se medía en oro ni en propiedades, sino en dignidad, en la libertad de sus hijos, en la capacidad de sonreír de nuevo, de construir un futuro con sus propias manos y de vivir en paz, rodeada del amor de su familia. El zapato de Iker, aquel que se había lastimado en el lodo del Bajío, Pilar lo había mandado bañar en bronce y lo tenía en la repisa de la chimenea, junto al diario de don Ezequiel. Eran símbolos de su victoria, recordatorios tangibles de que incluso en el fango más profundo se puede encontrar la fuerza para levantarse y transformar la adversidad en oportunidad. Pilar miró al cielo, donde una nube solitaria pasaba lenta, como un recuerdo lejano de las tormentas pasadas. «Gracias, Octavio, mi amor», susurró al viento, con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de gratitud. «Y gracias, don Ezequiel. Prometo que nuestros hijos nunca más pasarán hambre ni serán humillados. Su legado de amor y fortaleza vivirá en nosotros, en cada semilla que plantemos, en cada risa que compartamos, en cada acto de bondad que realicemos». La familia se reunió para cenar, compartiendo historias del día, risas contagiosas, planes para el día siguiente y sueños para el futuro. Pilar sabía que la verdadera victoria no era el oro encontrado, sino haber sobrevivido para contarlo, haber recuperado su dignidad y poder sonreír de nuevo, rodeada del amor inquebrantable de sus hijos, en un hogar construido con el sudor de su frente y la fuerza indomable de su espíritu. Su historia se convirtió en una leyenda en San Pedro Cholula, un testimonio de que la justicia divina, aunque a veces tarda, siempre llega, y que la esperanza puede florecer incluso en el cenagal más oscuro, transformando el dolor en un jardín de oportunidades y un legado de amor. Y así, la historia de Pilar nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, la fuerza para levantarnos reside en nuestro interior. Quizás hoy estés enfrentando tu propia tormenta, tu propio río Atoyac desbordado, o sintiendo el peso de una injusticia. Recuerda a Pilar su valentía, su amor inquebrantable por sus hijos y su capacidad de transformar el lodo en esperanza. Su historia es un eco de la tuya, un recordatorio de que eres más fuerte de lo que crees. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró a seguir adelante, no te quedes solo con la emoción. Suscríbete a Cuentos de Viuda para no perderte más relatos de superación, resiliencia y la increíble fuerza del espíritu humano. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas voces que merecen ser escuchadas.